Buenos días con todos, todas. Qué gusto estar acá. Estamos súper contentos con este congreso, así que espero no aburrirles mucho con este trabajo sobre inteligencia artificial responsable, retos en América Latina. Es posible que no siempre sea evidente, pero vivimos en la era de las máquinas inteligentes, donde la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas hasta en las formas más sutiles. Su creciente ubicuidad y el aumento de su potencial comercial hace imprescindible analizar su gobernanza en América Latina a través de casos que permitan futuros estudios comparados. Esta presentación se ocupa de explorar la fuerza disruptiva de la inteligencia artificial, las controversias de su gobernanza como la privacidad, la ética, la regulación estatal, sus principios y sus implicaciones sociotécnicas. Pero, ¿cómo nació la inteligencia artificial? ¿Quién creó el término y cómo se usa? Son interrogantes que continúan desarrollándose, dependiendo del campo de aplicación en el que nos ocupemos. A pesar de que el término inteligencia artificial no fue acuñado sino hasta 1956, las raíces del campo se remontan a la década de 1940. La idea de inteligencia artificial se cristalizó en el famoso artículo de Alan Turing de 1950, Computing, Machinery and Intelligence, en el cual se planteó la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? De esta forma, la inteligencia artificial se suma a otros de los tantos fenómenos que ha registrado la historia de la humanidad. Aunque no se trata de algo nuevo en los últimos años, ha estado en la agenda de algunos gobiernos, de la industria, de la academia y de diversos sectores de la sociedad civil. Y no es para menos, pues esta tecnología impacta directa e indirectamente a diversos aspectos de nuestra sociedad y son inimaginables sus futuros efectos. Justamente hace un momento me preguntaban, ¿cuál es el límite de la tecnología? ¿Es la inteligencia artificial la última frontera? Desde la década de los años 70, la Organización de Naciones Unidas manifestó que el progreso científico y tecnológico es bienvenido siempre y cuando sea respetuoso de los derechos humanos. En su momento, la ONU reconoció que el progreso científico y tecnológico reviste una gran importancia para acelerar el desarrollo social de los países, pero él al mismo tiempo exige respetar los derechos, las libertades humanas y la dignidad de las personas de condiciones de progreso científico y tecnológico. Entonces, la inteligencia artificial no solo se ha consolidado como una herramienta prometedora, tanto para el sector privado como para el público, en relación con la eficiencia, la asignación de recursos y por consiguiente con el aumento de la productividad, sino que a su vez esta tecnología promete ayudar a enfrentar desafíos complejos en muchas áreas como la salud, el transporte, la seguridad, las finanzas, el gobierno e incluso la justicia. Kate Crawford sostiene en su libro El Atlas de la Inteligencia Artificial que la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente. La inteligencia artificial es material, está hecha de recursos naturales, de combustibles, de trabajo humano, de infraestructuras, de logística, de historias y clasificaciones. Los sistemas de inteligencia artificial no son autónomos, ni racionales ni capaces de discernir nada sin un entrenamiento extenso y computacionalmente intensivo con grandes conjuntos de datos o reglas y recompensas predefinidas. A los sistemas de inteligencia artificial, de esta manera, estos sistemas están diseñados en última instancia para servir a los intereses dominantes existentes. En este sentido, estas tecnologías son un registro de poder. La inteligencia artificial vehiculiza dos mitologías para que pueda funcionar. El primer mito es que los sistemas no humanos, como los computadores, son análogos a las mentes humanas. Es decir, esta perspectiva supone que con suficiente formación o recursos se puede crear una inteligencia similar a la humana desde cero, sin tener en cuenta las formas fundamentales en que los seres humanos se encargan, se relacionan y se sitúan dentro de ecologías más amplias. El segundo mito es que la inteligencia es algo que existe de forma independiente, como si fuera natural y distinta de las fuerzas sociales, culturales
políticas e históricas. Sin embargo, lo que vemos es que la inteligencia artificial está compuesta por estas fuerzas y solo si conectamos la tecnología dentro de estas estructuras y sistemas sociales más amplios, podemos escapar de la noción de que la inteligencia artificial es un dominio puramente técnico. La inteligencia artificial es ahora un actor en la configuración del conocimiento, la comunicación y el poder. Estas reconfiguraciones están ocurriendo a nivel de la epistemología, los principios de justicia, la organización social, la expresión política, la cultura, la comprensión de los cuerpos humanos. Pero estos sistemas son todo menos abstractos. Son infraestructuras físicas que están remodelando la Tierra, al tiempo que cambian la forma de ver y entender el mundo. Es importante que nos enfrentemos a estos múltiples aspectos de la inteligencia artificial, su maleabilidad, su desorden y su alcance espacial y temporal, porque la promiscuidad de la inteligencia artificial, como término, permite la apertura a la reconfiguración. También significa que puede utilizarse de diversas maneras. Puede referirse a todo, desde los dispositivos de consumo, como el Amazon Echo, hasta los sistemas de procesamiento, desde los estrechos documentos técnicos hasta las mayores empresas industriales del mundo. Pero esto también tiene su utilidad. La amplitud del término inteligencia artificial nos da licencia para considerar todos esos elementos y cómo están profundamente imbricados, desde la política de la inteligencia artificial hasta la recolección masiva de datos, desde la concentración industrial del sector tecnológico hasta el poder militar geopolítico, desde los problemas de cambio climático hasta las formas actuales de discriminación. La tarea consiste en mantenerse sensible al terreno y observar los significados cambiantes y plásticos del término inteligencia artificial, como un recipiente en el que se colocan y luego se extraen diversas cosas. Hace pocos años, el relator especial para la pobreza extrema y derechos humanos de la ONU llamó la atención sobre la existencia de un estado digital de bienestar, que se caracteriza por el uso de tecnologías digitales para automatizar, predecir, identificar, vigilar, detectar, apuntar y castigar. Pero en particular, castigar la pobreza. Estos sistemas digitales, lejos de ser neutros, encarnan un proceso político que puede resultar en la generación de mayor exclusión digital y social por causa de las prácticas del diseño y del establecimiento de barreras en el acceso a los servicios digitales de asistencia. Paralelamente, organismos multilaterales, asociaciones académicas y sociedad civil e industrias desarrollan una serie de principios éticos para responder y guiar desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial y el uso masivo de datos. Estas agencias políticas y de investigación se dirigen hacia el establecimiento de una gobernanza ética de la inteligencia artificial, hacia la posibilidad de explicar y de interpretar estos dispositivos tecnológicos y sus resultados, así como generar mecanismos de auditoría para abrir la caja negra de su funcionamiento y sus efectos. ¿Cuál es entonces la fuerza disruptiva de la inteligencia artificial? Como herramienta utilizada por el Estado, puede presentarse como un ensamblaje algorítmico que configura asuntos de preocupación ética. Tal es el caso del SISBEN en Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, un instrumento de focalización de recursos públicos. El SISBEN se presentó desde su implementación como un instrumento técnico, objetivo, equitativo y transparente para determinar las personas merecedoras de recibir beneficios sociales. Este sistema se usa en 18 programas sociales de diferentes características, donde muchas personas acceden a más de un programa. Por tanto, el puntaje que les otorga el SISBEN les permite o no el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el cuidado de adultos mayores. Las definiciones técnicas o computacionales de los algoritmos no son suficientes para dar cuenta de lo que hacen en términos sociológicos y políticos estos artefactos.
La ampliación de la definición de algoritmo como cualquier sistema tecnológico debe tener en cuenta la imposibilidad de separarlos analíticamente del mundo social y específicamente de su doble condición de productor y de producto de orden social. Esta retroalimentación se constata en la difuminación de los límites de la agencia humana y en los dispositivos tecnológicos, en la capacidad de afectar la toma de decisiones y en los efectos políticos que tienen los algoritmos. Azani, en el 2016, propone pensar los algoritmos como ensamblajes sociotécnicos de códigos, prácticas y normas, cuya característica fundamental es la de tener sentido en relación con otros ensamblajes y actores. Esta definición relacional busca establecer cómo se configuran los asuntos de preocupación ética a partir de la capacidad de los algoritmos. 1. Para crear sujetos a través de asociaciones producto del análisis de datos. 2. Posibilitar acciones a partir de juicios de probabilidad de similaridad entre entidades. Y 3. Determinar el ritmo, tiempos de acción. Desde un punto de vista histórico, los algoritmos de inteligencia artificial se configuran como una parte de la trayectoria de automatización del gobierno de la vida y de las personas. Por lo tanto, debemos analizar la construcción de sistemas automatizados que buscan clasificar a las poblaciones más vulnerables desde una perspectiva localizada en las prácticas de construcción de un sujeto merecedor de beneficios. Así, el SISBEN está en el centro de la creación de la noción de persona pobre como sujeto de beneficios sociales. Este movimiento hacia la integración de bases de datos administrativas para hacer seguimiento de la vida de una persona y sus interacciones con el Estado esconde, según Lyon, una dinámica de vigilancia. Esta tendencia generalizada en los países del sur global de focalizar los recursos públicos de forma individual y de buscar a los pobres ha generado un Estado que depende de la construcción de grandes registros personalizados para determinar la elegibilidad. En otras palabras, el estado de bienestar es un estado de vigilancia que pone su mirada en las prácticas individuales. Considerando las lógicas detrás de la inclusión de tecnologías en el SISBEN, resulta necesario explorar este problema a la luz de algunos principios éticos de inteligencia artificial y mostrar la importancia de analizar estos sistemas pensando en términos de justicia social dentro de los sistemas de datos. En este caso, el algoritmo de SISBEN actúa como una caja negra, en la que solo conocemos los archivos de entrada y los resultados, mientras el Estado utiliza los datos de las personas para objetivos que se alejan del deber de garantizar los derechos sociales de la ciudadanía y a su vez hace más transparente para sí la vida de las personas. Los sujetos beneficiarios de la asistencia social conocen menos la forma en la que les están calificando y los mecanismos con los que funciona el sistema. Tanto el algoritmo que califica a las personas como el tratamiento de los datos del SISBEN son desconocidos para quienes son objeto de clasificación. Los gobiernos argumentan que la tecnología es neutra y sostienen la idea de imparcialidad, que el algoritmo es imparcial en el proceso de clasificación de la población, de donde se desprende la posibilidad de analizar el algoritmo en tanto discurso que invoca un campo de neutralidad y de despolitización de la definición de la pobreza. Por un lado, las metodologías que se utilizan para el SISBEN se presentan como las más técnicas, pues son resultados de los análisis de la función pública, pero dejan por fuera la visión de las personas que experimentan las dificultades para acceder a sus derechos sociales. Con esto, los resultados de calificación del SISBEN se presentan como perfectos y carentes de fallas sin reconocer los problemas del diseño y de la implementación del sistema y la perspectiva de las personas que son beneficiarios. De esta forma, se ejemplifica de nuevo la inequidad de datos que se da entre un Estado que califica de una forma cerrada a la población y la ciudadanía que no puede saber cómo es clasificada por estos sistemas. Entonces, la tecnología que se inserta
en el sistema se presenta como una solución absoluta y a prueba de errores, a pesar de que estos procesos pueden fallar debido a muchísimos factores como calidad de la información, su manejo o simplemente fallas del sistema. Es por ello que varios autores como López y Castañeda abogan que la introducción de tecnologías de automatización en la distribución y en el acceso a beneficios sociales debe responder a los propósitos de protección de la ciudadanía y a la proporcionalidad de los riesgos que puede tener para las personas. Muchas veces los propósitos de eficiencia pueden ir en contra de la justicia social a la que debe apuntar el estado de bienestar. La inclusión de tecnologías en la administración pública no necesariamente debe responder a procesos de vigilancia y de individualización de las personas que requieren el apoyo del Estado. Un enfoque que incluya los riesgos y los posibles y la cantidad, la comunidad de posibles personas afectadas por la automatización puede llevar a la inteligencia artificial a fortalecer la institucionalidad para defender a las personas de los abusos de otros actores. Igualmente, la tecnología debe apuntar a mejorar la inclusión de las personas en los beneficios sociales y no estar centrada en la exclusión por los daños que pueda generar. Las personas que son calificadas por un medio de algoritmo deben contar con vías para poder exigir una explicación por la calificación que recibieron, las razones de cualquier tipo de demarcación que reciban por inconsistencias, incluyendo las bases de datos usadas y vías de réplica. Además, la inclusión de las personas que son calificadas en los procesos de construcción de este tipo de algoritmos puede enriquecer el análisis de necesidades y la proporcionalidad de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos pensar estas controversias? ¿Cómo podemos pensar la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina? Los modelos de gobernanza de inteligencia artificial han sido discutidos durante la última década como una respuesta institucional a los posibles beneficios y riesgos del uso de esta tecnología. Por una parte, han destacado la importancia de la investigación en inteligencia artificial para el desarrollo social y económico, y por otro lado han puesto en evidencia las amenazas a la privacidad de datos, la seguridad y el reemplazo de la fuerza laboral y sus problemas éticos. La gobernanza de inteligencia artificial debe encargarse de que esta tecnología no se convierta en una amenaza para la humanidad, debe resolver las controversias dentro del sector público sobre cómo lidiar con los retos de la inteligencia artificial, debe regularla sin interferir con su avance y debe producir políticas locales e internacionales para reducir los riesgos sociales y personales causados por la inteligencia artificial. Estas premisas están muy impulsadas desde la Unión Europea en un propósito de generar códigos de ética sobre inteligencia artificial. Sin embargo, tanto gobiernos como investigadores tienen enormes dificultades para proponer una perspectiva de largo plazo para regular e interactuar en el mercado de la inteligencia artificial a nivel público y privado. En este contexto, las agendas de economía digital, ciberseguridad, datos abiertos, se vuelven centrales en la consolidación de la política digital por parte de la administración pública. En especial para capitalizar las oportunidades societales y económicas de la inteligencia artificial y crear condiciones adecuadas para su desarrollo. Este reto ya ha sido asumido en América Latina por países como México, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, que han incorporado la agenda de inteligencia artificial como un objetivo de la política pública. Argentina comenzó a mediados del 2018 con un trabajo de consulta con distintos actores de la sociedad para elaborar su estrategia nacional de inteligencia artificial. El documento final, titulado Plan Nacional de Inteligencia Artificial, fue presentado el último día de la gestión del presidente Mauricio Macri en diciembre del 2019. Y su principal objetivo es el posicionamiento internacional de Argentina como protagonista de cambio de paradigma y como líder en la región, maximizando los beneficios y las oportunidades y minimizando los riesgos. En noviembre de 2019, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia publicó el documento Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Este
documento constituye un eje rector para la orientación de las políticas públicas en esta materia y este documento está muy insertado en la cuarta revolución industrial, la 4RI. Colombia se mantiene en la perspectiva de la OCDE en términos de abordar la problemática desde la transformación digital y sus efectos económicos y sociales, el uso de las tecnologías digitales y el uso de los datos para el desarrollo de nuevos productos y servicios. En agosto de 2019, el Senado de Chile, a través de la Comisión Desafíos de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicó el documento Inteligencia Artificial para Chile, la urgencia de desarrollar una estrategia. El informe fue coordinado por la Comisión junto con la Biblioteca del Congreso Nacional, nuevos actores en el escenario público, y convocó a un amplio grupo de expertos provenientes en su mayoría de distintas universidades del país y con diferentes especialidades disciplinarias para que brindaran insumos. También se realizaron 3 rondas de discusión ampliadas de versiones de borradores con los representantes de distintos sectores públicos, privados, de la sociedad civil, sindicatos y universidades. Este documento, a diferencia de los anteriores, tiene un tono mucho más didáctico y de diagnóstico de la inteligencia artificial, de sus particularidades y de sus consecuencias. Entonces, la inteligencia artificial emerge en Chile como una promesa de prosperidad. México se destaca, en cambio, como el primero en la región en formalizar un documento integral para avanzar en el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial nacional. A diferencia de las otras iniciativas que hemos mencionado, su origen y financiamiento provino de una fuente externa, la Embajada Británica. Este informe permitió sentar las bases para que el Poder Ejecutivo avanzara en la comunicación de la llamada Estrategia de Inteligencia Artificial México y se convirtió en uno de los primeros 10 países en el mundo en tener acciones claras para promover el desarrollo, la adopción y el uso de la inteligencia artificial. En Uruguay, la estrategia nacional es conocida como la inteligencia artificial para el gobierno digital y es enmarcada como parte de la política digital y de su implementación en la administración pública. Sus principios son finalidad, interés general, respeto a los derechos humanos, transparencia, responsabilidad, ética, valor agregado, privacidad por diseño y seguridad. En particular, el principio de privacidad por diseño aclara que la protección de datos personales es un componente transversal de todo el documento. Y con esto termino. Si bien la gobernanza de inteligencia artificial sostiene que los datos son la materia esencial para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, lo relevante es que el tratamiento de dichos datos es un factor que condiciona las garantías y los pactos sociales en materia de privacidad, de disponibilidad, de apertura y de interoperabilidad, que se encuentran en las capas superiores del modelo modular de esta política, imponiendo desafíos conceptuales, políticos y prácticos para mantener la visión de la complejidad necesaria a la vez que la capacidad de respuesta a la gestión. A pesar de que las tecnologías en torno a la inteligencia artificial avanzan rápidamente, estas plantean desafíos futuros que emergen de sus impactos en todos los estratos de la organización humana. Desde el punto de vista de una tecnología que es capaz de trascender fronteras nacionales y aplicarse en diversos contextos, un sistema global para abordar la gobernanza de la inteligencia artificial debe ser lo suficientemente flexible como para incorporar tanto los avances tecnológicos por venir, así como también para reconocer y tender puentes en las distintas culturas y sistemas institucionales y legales de los países. Y ese creo que es el reto que tiene el Ecuador en este momento. Tiene una agenda de tecnologías emergentes en las que se encuentran las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial y el uso de Big Data. Y creo que el tema de la inteligencia artificial todavía no tiene una estrategia, no ha sido definido. Y este es el momento político para pensar como actores de la sociedad en cómo vamos a intervenir en este proceso de construir una agencia digital que permita que el ser humano esté en el centro de la política y que tenga además una serie de condicionamientos éticos para su diseño e implementación. Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias, María Belén, por esta valiosa intervención. Ahora nos acompaña la doctora Susana Graciela Cadena Vela, cofundadora de la Fundación DataLab y directora de la Investigación y Tecnología. Docente e investigadora con más de 20 años de experiencia en investigación y docencia en pregrado y posgrado en las áreas de gestión de datos, auditoría informática y tecnologías para la educación. En esta ocasión nos acompaña con la ponencia llamada Los retos de la inteligencia artificial en el Ecuador. ¿Cuál es la frontera del uso de datos? Muchas gracias, Susana. Bienvenida. Un aplauso, por favor. Buenos días con todos. Pues hoy vamos a tratar de, con los cuestionamientos que Belén nos ha dejado, pues analizar algunos otros datos que nos van a ayudar a definir, bueno, qué es esta inteligencia artificial, qué retos tenemos y bueno, a mí me afecta como ciudadano, a ustedes en los colegios, en las escuelas. ¿Es algo que está cerca o es algo que está lejos? ¿Ya? Bien, en primer lugar, creo que es importante definir esta acción de esta inteligencia artificial. Mucho se ha hablado, pero bueno, a la final, ¿qué mismo es? ¿Qué tenemos que hacer y quiénes son los involucrados? Uno de los conceptos de varios autores en los cuales hicimos una revisión habla de que las acciones de inteligencia humana requieren en nuestra vida, pues requieren un gran análisis de volumen de información. Esto, a su vez, lo que hacen nosotros es generar nuestros algoritmos internos cuando nosotros tomamos una decisión. De la misma manera, pues tratamos de cada vez que tomamos esa decisión, tener menores probabilidades de error. Eso nos da la experiencia. Asimismo, cada vez aprendemos de estas acciones que hacemos y, por tanto, aprendemos de los datos con los cuales estamos trabajando. Esto, en función de nuestra vida, cuando hablamos de inteligencia, ¿qué es para ustedes inteligencia? Esto radica en cómo nosotros generamos una mayor eficiencia en los tiempos de respuesta a varias acciones. Y esto favorece nuestra toma de decisiones, ¿ya? Si ustedes ven, esto es lo que nosotros hacemos y a lo largo de nuestra vida desarrollamos. ¿Cómo hacer que esto hagan las máquinas? ¿Ya? Entonces, en la misma lógica, nosotros lo que necesitamos es entender y generar este gran volumen de información que nos permita generar estos algoritmos confiables que cada vez generen con una probabilidad de error baja y que nos permitan el aprendizaje de datos, ¿ya? Bueno, entonces aquí viene nuestro primer gran reto. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones en función de datos digitales? ¿Cuántos de ustedes han utilizado la data normal de sus redes sociales, de los links que comparten para tomar una decisión, para realizar un amigo o para analizar su comportamiento, por ejemplo? Entonces, la primera esfera que tenemos que analizar es, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para esta toma de datos, toma de decisiones a través de datos digitales? La primera interrogante que quiero dejarles. Sin embargo, como nos decía Belén, esto es algo que se sigue desarrollando en el tiempo y que exige del ser humano un cambio en su manera de actuar. Si ustedes ven, si nosotros hagamos solo un análisis de nuestro comportamiento el día de hoy, o hace 5 o hace 8 años. ¿Qué pasaba? El día de hoy seguro que cada de ustedes tomó su celular y envió un mensaje, ¿no es cierto? Ahí estamos generando data. O hizo un like en una red social. Eso pasaba hace 4 o 5 años atrás. No, ahora cada vez nosotros generamos más datos digitalizados, pero lo que está pasando es, bueno, ¿cuántos de nosotros hemos desarrollado fortalezas o capacidades para analizar esa data? Y bueno, ¿quién va a generar estos modelos, esta experiencia, estos algoritmos? Ahí va la segunda gran pregunta. Es así como mucho se habla que, bueno, nosotros digitalizamos, en efecto, como parte de yo soy docente de la Universidad Central, como parte de la formación,
nosotros trabajamos con los estudiantes y hacemos ejercicios simples, ¿no? ¿Cuántos pueden bajar una gran cantidad de información? Y muchos de ustedes escucharán en el tema político, para mejorar las políticas públicas es que tenemos que aperturar la data. Eso es algo que vamos a escuchar en muchas agendas. Bueno, ¿cómo mejoramos la política pública si la ciudadanía no conoce el uso de esa información? ¿Cuántos de ustedes en su colegio han descargado información pública, la han analizado o pueden tomar una decisión de esa información pública? Solamente a nivel de visualización, solo para visualizar, a ver la tendencia. Entonces, ese es uno de los elementos que también tenemos que analizar. Es así que un estudio del BID refleja que el 80% del sector público se interesa en la inteligencia artificial, pero en Latinoamérica solo el 33% lo usa. Entonces, este es un informe que se lo publicó a finales del año anterior. Así también debemos entender que la inteligencia artificial, cuando hablamos con los colegas, parecería ser que la inteligencia artificial soluciona cualquier tipo de problema. Sin embargo, recordemos, como vemos, bueno, con nuestros pares académicos que vamos a compartir hoy, a la final del día debemos saber esas tareas específicas y generar esa experiencia para que esta inteligencia artificial sea real. A la final es el ser humano quien a través de esta experiencia, de este conocimiento, va a generar estos modelos. En este contexto, la siguiente pregunta es, bueno, ¿máquinas y humanos? ¿Máquinas o humanos? ¿Cuál es el aspecto fundamental para el desarrollo de la sociedad? Es aquí como vemos, hay varios autores también que escriben la industria 4.0 y los retos de la industria 5.0 y se habla del reemplazo de actividades de los seres humanos, ¿sí? Y por tanto se habla mucho de que muchos quedarán sin trabajo. ¿Por qué? Porque esas actividades, como vimos, esas tareas repetitivas cotidianas, son aquellas que en efecto pueden ser reemplazadas. Una de ellas, como ustedes habrán visto, solo analicemos cuando ustedes compran, ¿cierto? Cuando ustedes compran en un servicio de comida rápida. Ahora ya existen cajeros digitales que atienden y que en efecto están capturando la data y cómo ustedes están o prefieren pagar, ¿sí? Es así que algunos autores marcan la importancia en que el ser humano debe redefinirse hacia estas actividades cognitivas. Y esa será una nueva frontera y una nueva capacidad requerida en el ser humano. Es así que Carlos Emerson habla de que los humanos debemos ser capaces de coexistir en este nuevo mundo. Así también, bueno, vemos que si nosotros esta tecnología está revolucionando y muchos de nosotros hemos decidido no utilizar redes sociales, no utilizar data, pero ¿qué está pasando en el mundo? Es algo que no se puede detener. Ya existen, bueno, Belén nos contó algunos ejemplos prácticos que ya hay modelos de inteligencia artificial. Es así como recordemos que la data de Google Maps, la data que generamos en Facebook, Twitter, Instagram, puede ser analizada y está siendo analizada. Entonces, esta relación nos debe llevar a reflexionar cómo nosotros enfrentamos esta era de los datos digitales. Bien, ¿cuál es la oportunidad? Si bien es cierto en esta primera reflexión, quiero dejarles el mensaje que en sí el ser humano debe ser actor de este nuevo proceso. No simplemente dejar que la tecnología nos lleve por el consumo, sino más bien, yo comparto con muchos filósofos que se debe encontrar la oportunidad de desarrollo del ser humano mediado a través de la ética y la responsabilidad sobre la información que manejas.
esta parte de la ética comienza a convertirse en un eje fundamental. Recordemos que si vamos a un modelo de los que vemos en películas, podemos predecir hasta el comportamiento, si obviamente entendemos la data, de una población o de un ser humano. Los aspectos éticos y de responsabilidad con esta información deben primar al momento de ejecutar estos modelos, y esa es una responsabilidad del Estado como tal y de nosotros mismos. ¿Qué oportunidades tenemos? No podemos tampoco negar las oportunidades que nos da este tipo de modelos, desde la digitalización, en los procesos de apertura de datos, y en efecto, asimismo, en esta pandemia, nosotros mismos exigimos una mayor cantidad de servicios digitales. Entonces, la simplificación administrativa, el cambio de la administración pública, burocrática, a una administración digital, la racionalización de costos, ha sido ejes fundamentales para que la sociedad empiece a digitalizarse y más sea una necesidad hacia entregar servicios ciudadanos. Y es así como nosotros podemos identificar algunos aspectos de mejora relacionados en sí con una cosa sencilla, que es la mejora en entrega de servicios digitales. Por ejemplo, uno de lo que nos afecta a todos y que no necesitamos muchos modelos de inteligencia artificial, sino simplemente temas de visualización y analítica, que es otro elemento que debemos entender, la atención al seguro social. Ustedes saben cuánto nos cuesta, entonces ya nosotros tenemos el dato exacto, cuánto se demora una cita, y eso que no tenemos acceso a toda la información. Pero asimismo, como es una alerta porque está afectando nuestros servicios, si esa data tendríamos disponibilidad, la idea es que la ciudadanía, a través de ese acceso, proponga mecanismos para mejora de esos servicios. Sin embargo, este ecosistema en el Ecuador todavía no existe. El día de ayer justo estábamos en una presentación de resultados de Quito, ¿cómo vamos? Y ahí se ve que los mecanismos de participación ciudadana en el uso y aprovechamiento de la información es menos del 4% de la ciudadanía. Entonces, ¿es por qué? Porque tenemos todavía este cambio, esta barrera, tanto a nivel de políticas como también a nivel de cambio y transformación digital. ¿Qué retos tenemos? En sí, de este modelo que habla de la inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina, en donde se habla de un panorama regional en 12 países, habla que asimismo la academia, solo el 25.4% de publicaciones están enfocadas en lo que es inteligencia artificial. De esas, el 70% no se conoce una aplicación real. Si ustedes vemos, bueno, pues estos temas, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, es como que todavía son temas como que están muy lejos de mi realidad actual, ¿sí? Entonces, ¿cómo dar cercanía a que yo conozca un caso de estudio que me afecte, que yo entienda y que, bueno, empiece a analizar esta información? El 70% también de los ciudadanos que participaron en este estudio habla que no conoce una aplicación real de modelos de inteligencia artificial. Bien, ¿qué retos hemos identificado? Bueno, les hablaba un poco del panorama, qué significa esta inteligencia artificial. Bueno, y ahora, bueno, ¿qué retos tenemos? ¿Cómo nosotros desde el día de mañana vamos a pensar que esto de inteligencia artificial me afecta o que en efecto yo soy parte de un modelo o de una sociedad en transformación? ¿Ya? Para esto debemos entender que nuestra sociedad sigue digitalizándose. Es más, ustedes mismos ahora ya las preferencias acerca de uso de redes sociales, de aplicativos en la educación, sigue cambiando. El comportamiento ha cambiado. En función de eso, también debemos entender que este trabajo de tecnología responsable también debe llevarnos a reflexionar cómo esa tecnología
se convierte en un valor agregado para mi desarrollo como ser humano y como parte de la sociedad. En ese sentido, de este estudio, también se desprende que en América Latina se identifica un 42% de resistencia cultural. La calidad de la información disponible solo tiene el 58% de la información disponible es de calidad. Asimismo, la disponibilidad de datos recién se encuentra en un 47% y la disponibilidad de talento humano calificado también está en ese rango, 47%. Entonces, esto nos lleva a los retos que nosotros tenemos. Pensemos, analicemos, seamos críticos como parte de esta sociedad para poder analizar y proponer todos estos elementos de desarrollo. ¿Qué elementos se habla que la sociedad debe implementar o debe proponer? Se habla que a nivel del Estado debemos proponer estrategias digital. En esto coincido con Belén. La estrategia en el país todavía no se ha visibilizado como tal en sí, pero también en el país sí hay una estrategia, por ejemplo, de apertura de datos. En efecto, se está desarrollando este portal al cual les propongo que lo visiten, el portal de datos nacional, así como también el portal abierto de compras públicas. Otro de los retos que se maneja en esta línea es, bueno, ¿cuántos de nosotros hemos participado en procesos de lucha anticorrupción? ¿Qué elementos o quiénes han desarrollado modelos que permitan establecer, bueno, qué es la corrupción, cómo podemos prevenirla antes o cómo podemos identificarla? De la misma manera, ya tenemos el portal donde están todas las compras públicas del país, en donde estas estrategias deben consolidarse a nivel academia, educación, sociedad civil, que permitan a todos los ciudadanos al menos visualizar o reutilizar la información publicada, porque esto, como entendemos, es un proceso que se da a lo largo del tiempo. Si ustedes revisan el concepto de transformación digital, que es algo también que viene como emergiendo a la par y que viene con esto de las tecnologías emergentes, la transformación ahora tiene el apellido digital. Sin embargo, el ser humano siempre se ha venido transformando. He ahí, pues, por ejemplo, la primera, la revolución industrial. Ustedes analizan, era un cambio cultural donde en efecto se cambió las formas, las carreras, las profesiones, etc. Asimismo, este cambio digital debe llevarnos a esa reflexión que nos permita ser ciudadanos activos. Simplemente para concluir, bueno, hay varios elementos que apuntan y que han sido desarrollados a nivel mundial a través de estos modelos de inteligencia artificial. Uno de los que a mí me agrada mucho es CityBot, que es una aplicación que permite predecir los flujos de los ciudadanos y de la movilidad en una ciudad. Eso permite disminuir problemas relacionados con la vida urbana y también identificar problemas relacionados con el tráfico que mucho nos afecta en Quito. ¿De qué depende? Si hablamos de requisitos, desarrollo tecnológico, cambio, consumo de la ciudadanía y de un ecosistema que permita mejorar. Recuerden el aprendizaje, todo es mejorable. Hay un primer modelo, pero estos modelos tienen que seguirse mejorando. Para cerrar un poco la intervención que les tenía planteada hoy, si bien es cierto, el nivel, la implementación de la inteligencia artificial en el Ecuador como tal y a nivel regional todavía tiene muchos retos. Estos retos se concluyen a través del BID en contar con una estrategia digital, eso que quiere, primero digitalizar los servicios, una estrategia de datos, cómo estos datos tienen que ser de calidad, tienen que ser relacionados, interoperables y que estén de acceso al ciudadano.
Luego de eso, una estrategia de inteligencia artificial, no cabe duda la infraestructura y la conectividad, y que en efecto existan carreras, investigaciones y laboratorios orientados a la inteligencia artificial a todo nivel. Entonces, estos son los elementos que propone el BID y que en efecto, como ustedes verán, en esta lógica que les dije al inicio de cómo nosotros aprendemos y hemos desarrollado nuestros procesos de inteligencia y de experiencia, es a través de, en efecto, prepararnos. En sí, nosotros hablamos que dentro de cuando nosotros generamos capacidades, nosotros generamos capacidades individuales, organizativas y que permiten la transformación de la sociedad. En este sentido, si hablamos de todo lo que es automatización, digitalización y generación de datos, depende de nuestras capacidades, en primer lugar, analíticas, ¿sí? ¿Cómo yo analizo la información? Igual, les cuento que armamos un grupo de investigación de inteligencia artificial hace un año atrás y lo que necesitamos son equipos multidisciplinarios. Uno de ellos, en nuestro caso, fue modelos para la seguridad, para los hackeos. Entonces, necesitábamos un experto que conozca del comportamiento de la data y cómo se hackea a través de esa data. Entonces, por tanto, el primer proceso que ustedes deben generar en sus diferentes ámbitos en sí es la analítica. Luego de esto, se desarrolla capacidades que le permitan generar y desarrollar todos estos modelos. Por tanto, el cambio es paulatino, es a mediano, largo plazo, pero tenemos que empezar hoy. Así que muchas gracias y recordemos que la inteligencia artificial requiere de seres humanos que diseñen estos modelos, pero en sí debemos estar preparados para este cambio a través de la analítica, la visualización y la inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por esta increíble ponencia. Seguimos con el doctor Andrés Guillermo Abad, profesor en la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería Mecánica y director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial Industrial, INARI, en el Centro de Tecnologías de la Información, CTI, en la ESPOL. Dedicado a investigar el uso del Deep Learning en la resolución de problemas industriales reales. Los temas que investiga son el desarrollo de aplicaciones del Deep Learning, Machine Learning, Data Science y optimización matemática. Bienvenido, Andrés. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Realmente estoy encantado de estar en esta presentación o en este congreso, en este evento, escuchando las ponencias que se han venido presentando, discutiendo temas muy interesantes e importantes. Mi idea con esta presentación es poder contribuir un poco en la conversación que estamos teniendo sobre inteligencia artificial, específicamente desde la perspectiva de la investigación que estamos desarrollando y las aplicaciones industriales que esta investigación está teniendo aquí en el Ecuador. Entonces, bueno, mi nombre es Andrés Abad, soy el director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial Industrial, INARI. INARI responde a un emprendimiento conjunto entre la academia y la industria, financiado conjuntamente tanto por Almacenes TIA como por la ESPOL, la Escuela Superior Politécnica Litoral, ¿no? El laboratorio fue fundado en diciembre del 2018. Perdón. Ok. Con la misión partida en dos afirmaciones o dos aseveraciones. Primero, explorar el uso de la inteligencia artificial o del deep learning específicamente para resolver problemas industriales reales. Y el segundo, no menos importante, formar talento humano en esta tecnología que es tan escaso en la región, ¿no? Estamos ubicados físicamente en el Centro de Tecnología de la Información, en la ESPOL. Es parte del equipo de investigadores con los que contamos, ¿no? No sé si...
¿Okay? ¿Cómo se integra la investigación que realizamos nosotros, academia e industria? Y esto responde a un modelo que podemos describirlo con los dos conceptos de explorar y explotar. Por un lado, nosotros como academia exploramos posibles aplicaciones de la inteligencia artificial a través de la investigación. Por otro lado, la industria observa esta exploración e identifica ciertos resultados que tienen el potencial de impactar o de crear valor para la industria. Y a través de la transferencia de tecnología, pues desde la academia enviamos esos modelos o esos desarrollos hacia las diferentes compañías y ellos aprovechan y explotan esto, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, okay, gracias. De manera general, el proyecto lo que busca es, por un lado, realizar un entendimiento automático de lo que está ocurriendo en los entornos comerciales, específicamente retail o negocios minoristas, que no solo incluye supermercados, sino incluye todas las tiendas donde ustedes pueden ir a comprar a comprar medicamentos como las farmacias, a comprar ropa, como tiendas departamentales, etcétera, ¿no? Entonces, un entendimiento automático de lo que está ocurriendo desde una perspectiva de la administración de operaciones, ya vamos a ver muchos ejemplos de esto. Y por otro lado, lo que ocurre cuando se analizan las cámaras de sistemas de seguridad que están instaladas en los diferentes almacenes, de un momento a otro se tiene un ambiente, lo que se conoce como saturado en información, se tiene muchísima información. Entonces ya de pronto no hay la suficiente cantidad de personas que puedan tomar decisiones sobre esta información que se ha generado. Entonces también estamos enfocados en desarrollar sistemas que se conocen como prescriptivos o de analítica prescriptiva, que puedan tomar decisiones de manera óptima sobre estos ambientes. Quería presentar un breve portafolio de diferentes proyectos de investigación que hemos ya desarrollado en el laboratorio. No me voy a enfocar en todos ellos por temas de tiempo, me voy a enfocar en algunos, pero igual están. El primero de ellos corresponde a un sistema de conteo de clientes utilizando perdón. No sé si mejor le hago señas para pasar diapositivas. Okay. Sí. Okay, gracias. Ok, un conteo de sistemas, ¿no? Entonces, el sistema está diseñado para poder observar la cantidad de personas que hay en un ambiente comercial y poder contabilizar a las personas. Esto es importante por aplicaciones como para entender qué días hay una mayor afluencia de personas, para diseñar de pronto la cantidad de personas o empleados que estén esos días contratados, o también para de pronto estudiar el efecto que cierto campaña comercial o campaña de marketing ha tenido en la afluencia de personas. Ok, sí, el sistema fue desarrollado, no sé si, ok, sí, la siguiente. Ok, este es un ejemplo de de cómo trabajamos en el laboratorio. El desarrollo del sistema pues generó algunas publicaciones académicas en revistas científicas, pero también la empresa ha tenido interés de utilizar este tipo de sistemas precisamente con las aplicaciones comerciales que les he mencionado. Y aquí hay algo de las aplicaciones. Se genera lo que se conoce como analítica descriptiva, específicamente visualizaciones o paneles de control en tiempo real, la cantidad de personas que hay en un ambiente y se genera esa información por horarios, etcétera, ¿no? Ok, lo siguiente. Este sistema fue avanzado en lo que se conoce como creación de mapas de calor. Los mapas de calor son también analítica visual o visualizaciones, analítica descriptiva, que nos permite a partir de una escena de video identificar las áreas donde hay una mayor tráfico de personas, y esas conocemos como zonas calientes. Nuestro sistema, que también fue publicado en una revista académica, está la publicación ahí abajo, tenía una característica particular que nos permitía primero hacer lo que se conoce como identificación de objetos, para luego hacer mapas de calor solo sobre esos objetos identificados. Y las aplicaciones que esto tenía podíamos
identificar los carritos de supermercado, por ejemplo, y hacer el mapa de calor solo sobre carritos de supermercado, o también podríamos hacerlo sobre las canastas que uno usa en el supermercado, o las personas sin ninguno, sin carrito ni canasta. Lógicamente ustedes entenderán que el comportamiento de compra de un cliente en un almacén es diferente. Si es que la persona va con un carrito, pues habrá un recorrido mayor que si va con una canasta o si va sin ninguna de estas y solo comprar las cosas que puede llevar en la mano, ¿no? Hemos extendido este sistema para poder realizar el sistema el mapa de calor en todo un almacén. Lo que hicimos fue utilizar las diferentes cámaras del sistema de seguridad instaladas ya en el almacén. No fue necesario instalar cámaras adicionales, sino las cámaras que ya estaban instaladas, y a través de algoritmos de Machine Learning pudimos transformar o deformar estas diferentes cámaras para poder crear una representación coherente y conjunta de estas 31 cámaras de un solo almacén. Y luego realizamos el análisis de mapas de calor, cámara por cámara, y teníamos el resultado del mapa de calor. Comprenderán que esto es interesante para la industria ecuatoriana o la industria de cualquier país, porque no se necesita instalar sistemas adicionales, sistemas nuevos. Almacenes TIA particularmente tiene más de 250 almacenes a nivel nacional. Entonces, topamos un punto importante de nuestra investigación como laboratorio INARI, y es que la investigación que nosotros desarrollamos es lo que se conoce como investigación impulsada por la demanda. Y nos referimos a, no hacemos investigación empujada por la academia, sino hacemos investigación que la industria ecuatoriana va a poder utilizar. Entonces, estamos, digamos que restringidos en algunos aspectos en realizar investigación que al final del día vaya a ser económicamente factible, que sea escalable. Porque si resolvemos un problema con una cámara especializada que cuesta $10.000, eso no se puede instalar en 250 almacenes, por ejemplo. Okay. Las zonas de calor que se vieron ahí se pueden analizar específicamente. Por ejemplo, teníamos una zona de calor que apareció hacia el final hacia el final del almacén. Lo que ahí había realmente era un guardia de seguridad que pasaba durante el día ahí, ¿no? Entonces se formó zona de calor. Acá las zonas de calor por las cajas, este es el área de las cajas. Había una zona de calor aquí que es un Western Union. Habían zonas de calor al lado de los frigoríficos porque las personas se paran ahí, abren las puertas y toman más tiempo, etcétera, ¿no? Okay, el siguiente sistema es un sistema de detección del uso de gorras y gafas. Hay cierta preocupación en los diferentes almacenes por el tema de la seguridad. La compañía ha identificado que muchos de estos robos son perpetrados por personas que tratan de ocultar su identidad, específicamente utilizando gorras y gafas. Ahí, a través de conversaciones con la compañía, se nos planteó la posibilidad de explorar un sistema que sea capaz de detectar este uso. Lógicamente, esto no es un tema de que por usar gorras y gafas, pues, ya está en la lista negra, sino que saltan alarmas para de pronto tomar seguridades adicionales, especialmente si es un grupo de personas usando gorras y gafas, por ejemplo. Ok, sí, el siguiente. Parte de los sistemas que hemos desarrollado es lo que conocemos como un sistema de entendimiento automático del área de cajas. Básicamente el sistema toma un video del área de cajas y analiza desde la perspectiva de la administración de operaciones. Específicamente se observa qué cajas están abiertas y las cajas que están abiertas, cuántas personas están formadas en cada una de estas cajas, ¿no? Esto, como les decía yo al inicio, esto lo que genera son sistemas saturados de información, donde ya no hay una persona que pueda tomar decisiones con tanta información. Entonces, de hecho, el siguiente paso de este proyecto, que no lo hemos desarrollado todavía, es diseñar sistemas que tomen soluciones utilizando inteligencia artificial para abrir y cerrar cajas según la demanda, porque se imaginarán que es demanda dinámica a lo largo del día. En ciertas horas hay más personas demandando de cajas, en otras horas hay más demanda de que esos cajeros estén trabajando de percheros, haciendo reposición en las perchas, ¿no? Okay. Una de las líneas de investigación que desarrollamos ampliamente en el laboratorio es lo que conocemos como reconocimiento de acciones humanas. Básicamente la idea de que a través de un video de una persona, el sistema provisto de inteligencia artificial sea capaz de identificar qué acción la persona está realizando. Hemos hecho investigación sobre eso, hemos publicado algunos temas. Yo creo que voy a pasar relativamente rápido a la parte de la investigación. Ahí tenemos, por ejemplo, una más.
Ahí tenemos un poco de la investigación que hemos hecho. Para poder mejorar la detección de estas acciones, es necesario mejorar el tema de la detección de la pose humana. La pose humana básicamente hablamos de un esqueleto o un marco de la persona que da su postura. Entonces, si hemos diseñado un sistema que es capaz de completar las extremidades de una persona cuando hay un objeto que impide su visión, lo que se conoce como oclusión. Entonces pueden ver ahí la imagen, eso es en el laboratorio que tenemos, la imagen de una persona moviendo un escritorio, no se le ve la pierna izquierda, y en la otra imagen, a través del sistema de inteligencia artificial, hemos sido capaces de completar esas extremidades, lo aplicamos también en video, ¿no? En cierto sentido, se podría parecer como hay esta frase que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible con la magia. Podría parecer que somos capaces de ver a través de los objetos, pero no es eso, es básicamente inteligencia artificial, análisis de datos, y específicamente es condicionada, ubicar la posición más probable de las extremidades que no podemos ver, condicionada sobre las extremidades que sí podemos ver. Entonces es la ubicación más probable. Básicamente eso es estadística. Hemos extendido este sistema para reconocer acciones humanas, una de las aplicaciones que tenemos en el laboratorio para demostrar esta tecnología. Cuando tenemos visitantes al laboratorio, les mostramos, tenemos un sistema, quizás ustedes están familiarizados, un videojuego, en el cual no está diseñado está diseñado para ser jugado con un control, con un controlador, y nosotros utilizamos una interfaz para poder reconocer las acciones humanas de una persona y poder controlar el videojuego, es un videojuego de box. Entonces ahí pueden ver las acciones, la persona está realizando, simulando acciones de box, gancho, uppercut, puño izquierdo, derecho, etcétera, ¿no? Entonces esas se transfieren al videojuego y se puede controlar, ¿no? Es divertido, bastante divertido. Pero esto tiene aplicaciones industriales, ciertamente. TIA es uno de los pioneros en la región en instalar cajas de autopago, donde la persona va, escanea sus productos y paga sin la necesidad de una asistencia de un cajero. Como se imaginarán, eso en cualquier parte del mundo tiene ciertas preocupaciones sobre el tema de seguridad, de fraude o robo, ¿no? Un sistema que hemos implementado, desarrollado, es precisamente utilizar el sistema de reconocimiento de acciones humanas para reconocer las acciones de estas personas, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo, se reconoce, está recogiendo un artículo, lo está escaneando, lo está dejando y luego está pagando, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente aplicación, que es lo que se conoce como, probablemente la última por temas de tiempo, estudio de tiempos y movimientos. Estudio de tiempo y movimiento es una técnica estándar o convencional dentro de la ingeniería industrial. Básicamente está enfocada en observar a un operario realizar una actividad repetitiva y tradicionalmente se realiza con un cuaderno y con un reloj, un stopwatch, un cronómetro, y se registra la cantidad de tiempo que el operario está realizando cada una de las subtareas que realiza, ¿no? Esto se ha venido haciendo durante muchísimos años y sirve para definir la eficiencia de los trabajadores. Este proyecto, que también ya se ha derivado en un par de publicaciones, de hecho el capítulo de un libro en Industria 4.0, que ya ha sido publicado, está enfocado en realizar estudios de tiempo y movimiento automático utilizando una cámara. Entonces, básicamente, podemos grabar a una persona realizando una tarea y el sistema es capaz de cuantificar la cantidad de tiempo que realiza cada una de las subtareas que está realizando. Bueno, ese es el sistema, la descripción del sistema, no entro en detalles, pero utilizamos decenas de horas de 6 trabajadores diferentes para entrenar el sistema y tenemos algo de los resultados. Esto es lo que se conoce como una matriz de confusión. Básicamente, mientras más roja la diagonal, mejor el sistema está detectando las acciones. La diagonal es aciertos, fuera de la diagonal son errores en reconocimiento. Entonces el sistema detecta bastante bien. Esto es también desempeño del sistema. La siguiente. ¿Okay? Y esta es la analítica que genera el sistema que hemos desarrollado ya. Para cada uno de los 6 trabajadores con los que estamos presentando aquí el modelo, se identifica el porcentaje de tiempo que se dedicó a cada una de sus subtareas. Y están ahí graficadas. Adicionalmente a eso se obtienen métricas de desempeño laboral y métricas de eficiencia, como las que están ahí. Y bueno, métricas, por ejemplo, qué cantidad del tiempo el trabajador estuvo realizando acciones que crean valor para la compañía y cuánto no, ¿no? Se imaginarán que esto puede estar aplicado para poder crear incentivos o bonificaciones para los trabajadores más eficientes y quizás ayudar o corregir la técnica o el desempeño de los trabajadores que por A o B motivos están teniendo desempeños menores, ¿no? Aquí también hemos hecho analítica
descriptiva, hemos hecho visualizaciones. Cada uno de los diferentes símbolos y colores representa una de las diferentes acciones que realizan los trabajadores y lo hemos hecho, hemos visto que se agrupan estas de aquí. ¿Por qué es interesante o qué aplicaciones podría tener? Quizás el día de mañana viene un trabajador que por algún motivo realiza una acción, una de las actividades de una manera innovadora, diferente o simplemente nueva. Y aquí podríamos ver a esa persona que no está cerca de las demás personas que realizan esa tarea de esa manera, sino se ubica lejano, ¿no? Y podría ser algo interesante estudiarlo. Adicionalmente a eso, el sistema es capaz también de cuantificar la velocidad que el trabajador tiene con la mano derecha y con la mano izquierda. Entonces, en cierto sentido, podemos definir si el trabajador es derecho o zurdo. En las gráficas vemos el trabajador 4, no, perdón, el trabajador, sí, 4, no, el 3, es el trabajador 3, que es el cuarto, perdón la confusión, porque están enumerados desde el 0, ¿no? El trabajador 3 tiene mucha mayor movilidad con la mano izquierda, es claramente una persona zurda. Y podríamos quizás decir que el primero y el segundo trabajador son, no sé si ambidiestros necesariamente, pero al menos están acostumbrados a realizar estas tareas balanceadamente, no utilizando ambas manos. Probablemente esa es la técnica correcta. Se imaginarán que esto tiene aplicaciones en ergonomía industrial y en otras áreas del desarrollo, ¿no? Y finalmente estamos actualmente trabajando para extender este sistema para hacer estudio de tiempo y movimiento en los cajeros. Lo que les había presentado son trabajadores en el centro de distribución, en las bodegas, donde se agrupan todos los artículos que se venden en los diferentes almacenes y se ordenan las órdenes y se envían en distribución a los diferentes almacenes, ¿no? Ahora estamos trabajando en hacer este estudio de tiempo y movimientos para cajeros, definiendo diferentes acciones como contar dinero, dejar el área, regresar al área, tipear, etcétera. Y tenemos una breve presentación de lo que estamos haciendo. Entonces los cajeros se identifican si están escaneando, están tipeando, están empacando o si están fuera del área, y estamos agregando nuevas acciones como contar dinero, cobrar, etcétera. Yo creo que voy a saltarme al último de los proyectos. Es un proyecto que tiene, sí, adelantemos, que tiene una connotación social porque más allá de que mucho de esto mejora la vida de las personas a través de el incremento de la productividad nacional, pero directamente, exactamente, muchas gracias, pero también tenemos un proyecto que directamente mejora la vida de las personas y es un sistema de detección automática para la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad que afecta a la retina, a la vista de las personas, específicamente, de hecho, es la principal causa de ceguera en personas adultas en el mundo. Muchas veces que nosotros escuchamos tal persona, un tío, un abuelo quizás ha perdido la vista, probablemente es debido a la retinopatía diabética, ¿no? Le afecta a las personas con diabetes, entre 10 y 15% de incidencia en este grupo, y no tiene una cura. No se puede curar. Sin embargo, con un correcto tratamiento se puede reducir la velocidad de progreso de la enfermedad, garantizando así una mayor cantidad de años de visión para las personas, ¿no? El problema es que en el país, de hecho en el mundo, pero hablemos del país, existe una pequeña cantidad de especialistas en la retina o retinólogos. Hay oftalmólogos, pero retinólogos son pocos, y entonces hay muchas personas que viven en áreas rurales o alejados de la población que tienen poco acceso a sistemas de salud y muy poco acceso a retinólogos. Entonces, realmente tienen la enfermedad hasta que comienzan a perder la vista, en cuyo momento probablemente es un poco tarde para el tratamiento, un tratamiento efectivo al menos, y pudieron haber salvado su vista si es que pudieron haber obtenido un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces el sistema precisamente está enfocado en desarrollar un sistema que es el siguiente, que permita hacer el diagnóstico automático de la retinopatía diabética. El siguiente, gracias. En el sistema que hemos desarrollado ya en el laboratorio, lo entrenamos con alrededor de decenas de miles de retinas que están clasificadas en 3 niveles de presencia de la enfermedad, si es que no tiene la enfermedad, o 4 niveles de presencia, débil, proliferado o avanzado, etc., ¿no? Entonces, el sistema tiene una precisión del 91.7% de precisión para el diagnóstico de la enfermedad. Ustedes pueden pensar que no es 100%, pero de hecho hay estudios que establecen que el nivel de precisión de los expertos retinólogos en el mundo no es superior a ese nivel.
y tiene, bueno, una sensitividad y una especificidad dadas ahí, ¿no? Finalmente, hay dos temas adicionales que el sistema puede hacer aparte de diagnosticar la enfermedad, y el primero es lo que se conoce como visualización de características, muy parecido al tema de mapas de calor que veíamos en un almacén. Aquí lo que hace el sistema es demostrar o enseñar o resaltar qué áreas de la retina el sistema de inteligencia artificial utilizó principalmente para llegar al diagnóstico al que llegó. ¿Esto para qué puede servir? Podría, por ejemplo, servir para entrenar a futuras generaciones de retinólogos para que puedan aprender mejor y más rápido este tipo de técnicas, o también de pronto para tratar casos que están en el borde, que son difíciles de diagnosticar si tiene o no tiene la enfermedad. Quizás especialistas humanos puedan revisar la decisión que el sistema de inteligencia artificial ha dado a través de por qué lo hizo. De pronto ven que se enfocó en algo que ellos conocen que de pronto es una lesión de otro tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Y aquí indirectamente estoy hablando algo de lo que se ha topado ahora en la mañana, y es como sobre si los humanos o las nuevas generaciones de humanos, como ustedes, nuevos profesionales, debemos plantearnos una posición de competir contra las computadoras o contra la inteligencia artificial, o quizás colaborar o buscar posiciones de colaboración. En este proyecto, o lo que estaba hablando ahorita, de pronto establece ese tipo de relaciones. Y finalmente la otra aplicación que este tipo de inteligencia tiene es la capacidad de hacer segmentación de los vasos sanguíneos, de pronto un poco más técnico, pero esto ayuda a diagnosticar otras enfermedades como por ejemplo la glaucoma. Ok, yo creo que eso, igual estamos aquí en el conversatorio, hay algo de las redes sociales del laboratorio, está la página web por si están interesados en ver un poco más, allá en el QR está el canal de YouTube y mi cuenta de Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por presentarnos estos proyectos tan interesantes. Es impresionante todas las aplicaciones que puede tener la tecnología. Finalmente, invitamos al doctor Henry Chávez, doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Formación interdisciplinaria en Ciencias Sociales, Economía y Política. Especialista en estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación. Diseño de políticas públicas y ciencia de datos. Actualmente es investigador postdoctoral en la Université Paris-Cité, IRT, CEPED, y miembro de CTS Lab en Flaxo, Ecuador. El día de hoy nos acompaña con su ponencia denominada Las estrategias nacionales y la producción científica. Bienvenido, Henry. Un aplauso, por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar en público. No sé si pueden activar la presentación, por favor. ¿Ya verán? Okay. ¿Y esta actividad? Bueno, mi presentación va un poco a tratar de explorar qué es lo que está pasando con esto de la inteligencia artificial en América Latina. Y a mí me gusta siempre que hablo de inteligencia artificial hablar de películas, porque la ciencia ficción es un poco lo que está detrás de todo esto que está pasando con inteligencia artificial, para bien y para mal. Veo que la sala está con bastante gente joven que probablemente no haya visto muchas de estas películas. Tienen una larga tarea para poder ponerse al día de lo que está ocurriendo con el mundo. Como ya me dijo la colega, soy Henry Chávez, soy de CTS Lab de Flaxo, y este tema de la inteligencia artificial empezó a interesarme porque cuando era niño veía Terminator y ver cómo esas películas se han ido saliendo de la pantalla para comenzar a ser reales, me ha planteado una serie de cuestionamientos. Entonces yo creo que una primera aproximación que hay que tener siempre con la inteligencia artificial es tratar de entender la ciencia, la tecnología y la ficción que está detrás de todo esto. Entonces, si ustedes ven un poco la historia del cine, van a encontrarse con una serie de películas que prefiguran esta idea de este ser que nos va a depasar, ¿no es cierto? Que va a ser más que nosotros y que es una creación propia del humano,
pero que tiene estas capacidades sobrehumanas o de dioses, etcétera, ¿no? Y cómo nos hemos ido creando estas ficciones sobre qué es lo que puede hacer estos nuevos seres que estamos creando, para bien y para mal. Es interesante, hace no mucho estuve en una conferencia en Alemania, en la que se exploraba esta diferencia entre cómo ven los europeos a la inteligencia artificial y cómo ven los japoneses a esta inteligencia artificial. Y se encontraba que en Europa y en general en Occidente tenemos una relación súper antagónica con los robots, con la inteligencia artificial. Casi todas estas películas terminan en tragedia cuando los robots se rebelan contra los humanos y terminan aniquilándolos. En cambio, en Japón, por alguna razón que no está muy clara todavía, ellos tienen una relación muy positiva con los robots. Entonces, si ustedes ven todos los animes y todas las series de robots, casi siempre los robots son los buenos. Y son más bien los humanos los que introducen un poco la parte negativa en la relación. Entonces, en esta tensión, que recojo un poco lo que decía al final Andrés, ¿no es cierto? Estamos frente a este nuevo momento en la historia, en el desarrollo tecnológico, en el que tenemos que decidir si nos enfrentamos contra los robots, ¿no es cierto? Si elegimos por esta tensión permanente o encontramos una vía media en la que podamos colaborar. Pero esa colaboración obviamente no puede ser ingenua y ese es el gran problema al que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, efectivamente la inteligencia artificial, como bien nos demostró ahora Andrés, abre muchas posibilidades, ¿no es cierto? Hay muchas nuevas promesas de desarrollo, nuevas posibilidades de incremento de productividad, de solución de problemas de salud, etcétera. Pero esto ya ha ocurrido varias veces en la historia de la humanidad. Si ustedes revisan todas las revoluciones industriales, siempre empiezan con el boom de una nueva tecnología que ofrece cambiar el mundo, pero estas tecnologías siempre traen nuevos problemas. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, ¿cierto? ¿Cómo prevenir esos problemas? Entonces, así como hay nuevas formas de desarrollo, nuevas posibilidades de producción, de enriquecimiento, también hay nuevas posibilidades de extracción, ¿no es cierto?, de explotación que hay que mitigar de alguna manera. Entonces, así como hay nuevas oportunidades, también hay quienes ven solo el lado positivo de estas cosas y tratan de decirnos con esto se va a resolver todo, entonces hay que tener siempre un pensamiento crítico sobre lo que va a ocurrir. Y también respecto a los miedos, ¿no es cierto? Va a haber, así como hay los evangelistas, ¿no es cierto?, que dicen la inteligencia artificial, el deep learning van a resolver todo, hay los que van a decirles, no, esto simplemente va a destruir la humanidad. Entonces, un poco la idea de esta exposición es plantear esta tensión en la que nos vamos a desenvolver en los próximos años y decenios. Entonces, ¿cómo tratar este problema de la inteligencia artificial? Hay al menos tres perspectivas desde los estudios que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Una es justo esta tensión entre la utopía y la distopía, que es lo que ustedes ven por lo general en los medios y en las redes sociales, ¿no es cierto? O un optimismo generalizado o un pesimismo generalizado. Luego está la visión pragmática, que está casi siempre, sin ofender a Andrés, en las facultades de ingeniería, ¿no es cierto? Porque lo que ellos ven es soluciones a problemas concretos, digamos físicos, ¿no es cierto? Con esto podemos resolver tal cosa, pero casi siempre estas soluciones, ¿no es cierto?, cuando se hacen en laboratorio, el momento que salen a la realidad, van a encontrarse con el mundo social, que no siempre las recibe de buen lado, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces encontramos soluciones que son súper eficaces, súper eficientes, pero en el momento en que interactuamos con los humanos, estas soluciones pueden volverse un problema, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros lo que abogamos es por este enfoque sociotécnico que intenta justamente tratar de poner juntas estas dos esferas, digamos, lo tecnológico, la inteligencia artificial y lo humano, lo social. ¿Cómo hacemos que estas dos esferas dialoguen y logremos encontrar un camino conjunto? Un poco desde esa perspectiva, lo que les voy a mostrar ahora es parte de resultados preliminares de un proyecto que estamos llevando adelante en el CTS Lab Ecuador. Belén ya les habló un poco de esto hace un momento, ¿no es cierto? Empezamos a tratar de entender qué está pasando con la inteligencia artificial en América Latina. Lo primero que encontramos fueron estas estrategias nacionales que se han desarrollado, que Belén ya habló un poco al inicio de la exposición, que básicamente responde a una tendencia global. Desde más o menos 2016, varios países empezaron a desarrollar estas estrategias porque ya entendieron que esta nueva revolución industrial tecnológica es lo que va a determinar los próximos 10 o 20 años del desarrollo de la humanidad. Entonces, los primeros en desarrollar esto fueron obviamente Estados Unidos y China, y a partir de estas estrategias, que estos dos países que son los polos que más producen esta tecnología, el resto de países empezaron a seguir un poco la misma línea, y hasta el año pasado, que fue cuando hicimos el cierre de este estudio, ya se habían producido 54 o 56 estrategias en todo el mundo. De estas estrategias, como Belén ya les había explicado,
hay 6 en América Latina. La primera fue desarrollada en México, la segunda en Argentina, la tercera fue en Chile, la cuarta fue en Colombia y la quinta fue en Uruguay, que ya han sido publicadas, ¿no? Belén ya les explicó un poco más o menos de qué iba cada una de estas estrategias. Lo que hay que tener en cuenta y un poco lo que intentábamos hacer con este estudio era tratar de entender cuáles eran los puntos comunes y las diferencias entre estas estrategias y el lenguaje que utilizan. Y para eso hicimos un experimento un poco inspirándonos de esta idea de la colaboración entre humanos y máquinas, ¿no es cierto? Y entendimos que había aquí un doble problema. Primero había que hacer una traducción del lenguaje técnico, ¿no es cierto? Como ustedes ven, ahorita Andrés nos mostró una serie de fórmulas, de modelos que están detrás del funcionamiento de estas máquinas. Y el problema que tienen los políticos cuando desarrollan estas estrategias es cómo hacemos para traducir ese lenguaje técnico y sofisticado a políticas, a leyes, a normas que no necesariamente pueden captar esa complejidad. Y el segundo problema que tenemos es que hay un lenguaje global, porque estas tecnologías lamentablemente no se han desarrollado en el país o en América Latina. Están ahora llegando, estamos empezando a empaparnos de qué van y a desarrollar nuestras propias implementaciones, pero las bases de estas tecnologías vienen sobre todo de China y de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo traducimos este lenguaje global que se ha creado a las realidades locales? Entonces, son los dos grandes problemas que tenemos. ¿Qué es lo que hicimos para esto? ¿No es cierto? Justo en esta estrategia híbrida que les decía, intentamos combinar lo que ya sabemos hacer como sociólogos, que es leer documentos, con estas técnicas de procesamiento natural del lenguaje, que lo que permiten básicamente es poder procesar muchos más documentos de los que podríamos humanamente, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, nosotros, esto fue fácil porque solo eran 39 documentos, pero claro, no sabemos los detalles de lo que está en cada uno de esos documentos. Entonces, este tipo de técnicas, que son un poco la base de los inicios de estas formas de inteligencia artificial que se usan hoy, lo que hacen es poder analizar las palabras y cómo estas palabras se relacionan y cómo se usan, si están juntas o no. Y en base a estas análisis, lo que hicimos fue identificar que en estos documentos habían ciertos temas que se repetían en ciertos documentos y otros que se diferenciaban. Entonces, bueno, obviamente esto se puede ver en unas visualizaciones que están en internet. Aquí va a ser un poco difícil que vean exactamente lo que es, pero estas bolitas que ven ahí lo que hacen es diferenciar los tópicos que están en estas estrategias de desarrollo de inteligencia artificial en cada país, y se puede ver claramente que hay una diferencia entre los tópicos que están enfocadas las estrategias en América Latina y los tópicos en los que se enfocan las estrategias que han sido desarrolladas en Estados Unidos o en China o en otros países europeos. Para que sea esto un poco más visible, desarrollamos otros análisis. En este, por ejemplo, tal vez no se ve bien, pero el punto verde que ustedes ven ahí, digamos que son los documentos que están en América Latina, y lo que está a su izquierda son las palabras que ellos usan. Este análisis es básicamente las palabras, el vocabulario que usan estas estrategias. Y del lado izquierdo están las estrategias china, europea y de Estados Unidos. Como ven, hay una zona en el centro en el que todas las estrategias utilizan el mismo lenguaje. Entonces van a hablar, qué sé yo, de inteligencia artificial, de big data, de machine learning, pero hay toda una zona del vocabulario que solo la usan los latinoamericanos y que no están en las estrategias China ni Estados Unidos, y que tienen que ver más con las proyecciones que tiene el país. Entonces, un poco las estrategias latinoamericanas hablan mucho sobre los posibles usos de estas tecnologías, las esperanzas que tienen para el desarrollo nacional, etc. En cambio, los chinos y los Estados Unidos no están preocupados ya por eso porque ya están haciéndolo. Entonces, lo que ellos, ese otro lado del cuadro, ¿no es cierto? Lo que son palabras relacionadas a productividad, a cómo mejorar procesos ya de sistemas que existen, a los problemas que mencionaban hace un momento sobre la pérdida de empleo, etc. Entonces, a través de este tipo de técnicas, como ven, nos permite hacer un análisis que una lectura humana no nos habría permitido hacer. Entonces, fue un poco en ese sentido lo que intentábamos hacer con este experimento. Luego hicimos igual, a partir de nubes de palabras, tratar de tal vez volverlo más gráfico esto, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, las estrategias al lado izquierdo son las latinoamericanas, que se habla mucho de desarrollo nacional, de estrategias, de servicios, de procesos, y en cambio del otro lado, que están las estrategias China, Europea y Estados Unidos, están más enfocados ya en una estrategia del sistema nacional. Si ustedes ven las palabras, van a ir viendo que hay ciertas diferencias. Lo mismo ocurre si vemos por países, ¿no es cierto? Entonces, en el caso latinoamericano, van a ver que
Más o menos todos están enfocados en el tema del desarrollo nacional, pero igual hay ciertas diferencias dependiendo del país. Y esto refleja, por ejemplo, una cosa que Belén resaltó, y es que la estrategia uruguaya, por ejemplo, está muy inspirada de la estrategia europea y está muy enfocada en el tema de privacidad, de derechos, etc. Entonces, que se diferencia de las otras que están más enfocadas en cómo utilizar esta nueva tecnología para promover el desarrollo nacional. Igual si ustedes ven en los tres países del norte, digamos China, Estados Unidos y la Europa, también se ven que hay ciertas diferencias. O sea, de qué es los temas que más les interesa a los científicos que están, no, digamos, estas son las estrategias todavía. El siguiente paso que hicimos luego de esto fue justamente ver, bueno, esto es lo que los políticos dicen que quieren hacer. ¿Qué es lo que se está haciendo concretamente en cada uno de estos países? Y lo que tratamos de hacer es tratar de explorar qué es lo que están haciendo los científicos. Entonces vimos las publicaciones, que se han hecho publicaciones científicas sobre inteligencia artificial. En el mundo actualmente existen alrededor de 1 millón de publicaciones. Nosotros nos enfocamos solamente en América Latina, en las que existen alrededor de 29,000 publicaciones al día de hoy, bueno, hasta el 2021. Como ven, el número de publicaciones en inteligencia artificial empezó a crecer exponencialmente desde inicios de la década pasada, ¿no es cierto? Pero sobre todo a partir de 2016, que coincide con el inicio de las estrategias que les acabo de mostrar. Entonces, hay una apuesta generalizada en todo el mundo por apostarle por estas tecnologías y por eso se explica este boom en el número de publicaciones que están dándose en los últimos años. Ahora, ¿cómo se distribuye estas publicaciones? Porque lo que nos interesa un poco es saber qué pasa en América Latina. Entonces, como ven, la mayor parte de publicaciones en inteligencia artificial las hace Brasil. Lo interesante es que los 6 países que más publican en América Latina son Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador. Ecuador es el 6º. Pero tomando en cuenta las diferencias que hay de población y de investigadores, probablemente si hacemos esto relacionado al número de investigadores, lamentablemente ese dato no contamos, probablemente el Ecuador sea uno de los primeros en proporción por la cantidad de investigadores que hay. Porque hay un desarrollo muy importante en los últimos años en Ecuador sobre este tema, como bien lo acaban de ver con la exposición del compañero Andrés. Ahora, si ustedes ven las líneas de evolución de las publicaciones, por ejemplo, Argentina en los últimos años se ha ido rezagando y Ecuador ha superado a Argentina en cantidad de publicaciones sobre este tema, lo cual muestra, digamos, el dinamismo que está teniendo este tema en el país. Según estos datos, actualmente existen en América Latina 39,000 investigadores que hacen inteligencia artificial y más o menos 24,000 publicaciones hasta el 2021. La mayoría de estas publicaciones se presentan en conferencias, es decir, que tienen son ya foros de presentación de resultados científicos, ¿no es cierto? Pero hay menos de rigurosidad que, digamos, en los artículos científicos que solo representan el 36%. Entonces, digamos que ahí está lo duro de la producción científica en América Latina. El resto de documentos, como ven, son marginales. Ahora, ¿quiénes son los investigadores más destacados? Estos son los resultados preliminares de la base que estamos explotando ahora. Entonces, como ven, los investigadores que más citas tienen, es decir, a la gente a la que más le leen que habla sobre inteligencia artificial, están en México, Brasil y Chile, básicamente. Por ahí hay un venezolano que seguramente está ahí porque colabora con alguno de estos grupos en Brasil o México. También tenemos cuáles son las instituciones más citadas, es decir, cuáles son las instituciones que más están produciendo inteligencia artificial actualmente en América Latina. Y como ven, igual están universidades de Brasil y México y Chile. Es ahí donde está concentrado actualmente la producción de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Qué es lo que están produciendo? ¿Sobre qué temas están tratando? Pues como ven, la mayor parte de estas investigaciones están concentradas en las ciencias computacionales, las matemáticas y la ingeniería. Otras áreas que es, digamos, donde se aplicaría estos conocimientos, están todavía rezagadas. Hicimos un estudio parecido sobre Big Data hace un par de años y vimos que este tipo de comportamiento va cambiando con los años. O sea, Big Data empezó más o menos el boom en el 2010, 12, y actualmente la distribución de las áreas, digamos que ahora son marginales, comienza a crecer. ¿Por qué? Porque estas tecnologías pasan de los laboratorios en los que se está entendiendo cómo funcionan a sus aplicaciones concretas. Entonces, muy probablemente este gráfico en unos años cambie y estas áreas que ustedes ven con pocos porcentajes comiencen a incrementarse conforme las aplicaciones ya concretas comiencen a aparecer. Me interesa en particular, y vamos a volver sobre esto un instante, el tema de las ciencias sociales, porque
justamente de lo que se trata este congreso es de hablar de tecnología responsable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente pensando esta conjunción entre lo técnico y lo social. Y el problema es que los sociólogos tenemos poca interés en la tecnología y dejamos que estas cosas proliferen sin poder justamente crear o promover pensamiento crítico sobre lo que está pasando. Vamos a ver esto en un instante. Entonces, ¿cuáles son los temas? Ustedes ven aquí qué es lo que se hacía en el 2010 en inteligencia artificial y qué es lo que se hizo en el 2021. Entonces, un poco lo que van a ver ahí es que hay una diferencia. Seguramente en el 2010 la gente estaba mucho más enfocada en técnicas y metodologías que estaban apareciendo y que comenzaban a ser estudiadas. Y ya en el 2021 comienza a haber temas ya más concretos de aplicación. Por ejemplo, el COVID, evidentemente por la pandemia, pero van a ver ahí que hay algunos otros términos o palabras claves que denotan una cierta aplicabilidad mayor. Sin embargo, en general, la mayor parte de los keywords que ustedes van a ver ahí están todavía enfocados mucho en las técnicas, un poco lo que decía la compañera hace un momento, ¿no es cierto? En América Latina seguimos todavía enfocando en las técnicas, pero todavía hay poca aplicación real, concreta de lo que se está haciendo con estas tecnologías. Entonces aquí igual diferencias entre los países, qué está haciendo Brasil, qué está haciendo México, qué está haciendo Chile, Colombia, y qué está haciendo Argentina y Ecuador. Entonces, como ven, más o menos los tamaños van a cambiar en función de cuánto más peso le dan los investigadores a ciertos temas. Pero en general, si ustedes ven todas estas nubes de palabras, lo que ven es que sobre todo se enfocan en técnicas, en metodologías que se usan para Big Data, pero todavía hay poca aplicación, poca uso de estas tecnologías en casos reales. Si vemos en las ciencias sociales, lo que les decía hace un momento, en el 2010, eso era lo que se hacía sobre inteligencia artificial y ahora es lo que está ahí más o menos, pero sigue siendo muy poco comparado con todo lo que se está haciendo en este tema. Entonces, esto es un poco para motivar el interés en este tema para que podamos justamente crear estos vínculos interdisciplinarios que nos permitan entender esto más desde el punto de vista social. Aquí un poco para que se vea más claro cuáles son los keywords con mayor frecuencia. Como les decía, los 20 primeros keywords son todos términos metodológicos o técnicos de cómo se usan estas tecnologías, pero no hay ningún término que denote que hay una aplicabilidad. Pero como este congreso se trataba de tecnologías responsables, yo quería ver qué tanto se habla sobre esto. Entonces, como ven, en esta tabla vamos a ver palabras claves que tienen que ver con uso de tecnología responsable, como lo que es público, lo abierto, dimensiones culturales, la ética, la privacidad, etc. Entonces, si ustedes ven el número de citas, es decir, el número de artículos que usan esta palabra, son súper marginales comparados con lo que estaba antes, ¿cierto? Machine Learning, 4,000 artículos. Alguien que habla sobre buenas prácticas 2, opacidad 2, discriminación 4. Entonces, hay un campo enorme ahí por estudiar y por generar justamente colaboraciones con los compañeros que están desarrollando esto desde la parte técnica. Esto que está amarillo, ¿no es cierto? Son temas que resultan, digamos, al mismo tiempo son importantes para la tecnología responsable, pero también pueden ser un peligro dependiendo de cómo se trate, ¿no es cierto? Está ahí, por ejemplo, el riesgo, el fake news, porque hay estudios que se dedican a entender cómo hacer o cómo prevenir el fake news, pero hay otros que se dedican a cómo hacer fake news. Entonces, igual que el riesgo, ¿no es cierto? Se puede estudiar el riesgo de cómo prevenir el riesgo de un asalto, pero también hay estos estudios de cómo, bueno, ya si ustedes ven lo que está ocurriendo en China, ¿no es cierto? Hay un sistema de vigilancia generalizado en el que los ciudadanos también corren riesgo respecto al uso de estas tecnologías. En el tema legal también, ¿no es cierto? Hay varias de estas tecnologías que están siendo usadas para que en lugar de que los jueces tomen decisiones, sean los algoritmos que toman decisiones, lo cual introduce una serie de complejidades, ¿no es cierto?, sobre quién toma las decisiones y en base a qué criterios. Y todo el tema de sesgos, ¿no es cierto?, que puede haber en el entrenamiento que hay de estos algoritmos. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con biometría, reconocimiento facial, comportamiento o ingeniería de comportamiento, que como les digo, son estudios, si ustedes ya ven los artículos en concreto, hay algunos que analizan el problema y otros que proponen herramientas de cómo hacerlo, lo cual justamente trae problemas éticos que deben ser discutidos y abiertos en foros como este. Creo que eso era toda la presentación. Muchas gracias.